Muy bien, queridos alumnos y alumnas del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto verlos esta mañana del lunes 9 de septiembre ya. ¡Qué barbaridad! Ya estamos por terminar esta materia. Es un gusto estar estudiando con ustedes acerca de los nuevos movimientos religiosos. Y antes de iniciar, me encantaría que sea nuestra hermana Esther quien ponga en oración la clase del día de hoy, por favor. Es su cumpleaños hoy, ¿eh? Ay, hermana Esther, entonces permítame hacer una oración y sirve que damos gracias porque el Señor le concede un año más de vida. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, gracias a Dios por este nuevo año. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos gracias por las bondades de este día. Gracias por tus cuidados, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque de manera especial tú le estás concediendo un año más de vida a nuestra querida hermana Esther, por lo cual, Señor, te suplicamos que tú sigas teniendo de las mejores bendiciones para su vida, que sigas guiándola conforme a tu amor y a tu voluntad, que ella sea luz, Señor, donde quiera que se presente y que en este nuevo año, Señor, pueda sentir de manera especial a través de su familia, amigos y hermanos en la fe, tu amor, Señor, pero también tu cuidado. Permite, Señor, que ella pueda regocijarse en este día junto a los suyos y también, Señor, que en este nuevo año, pues tú concedas los anhelos que hay en su corazón. Gracias nuevamente, Señor, por su vida, porque es una mujer que a través de esa sonrisa franca, Señor, se nota que tiene de tu espíritu, Señor, y lo refleja a través de sus palabras. Señor, síguela cuidando y bendiciendo junto con su familia, Señor, y los alumnos de este seminario. Pues te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades a la cumpleañera en este día. Entonces, no se preocupe, hoy no va a haber la actividad para que usted hoy pueda estar disfrutando con su familia. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase número 9. Clase número 9 y hoy vamos a hablar acerca de mujer y religión. Es un tema que decidí adelantar porque bueno, teníamos este tema para el último de la clase, sin embargo, a petición de los alumnos del CEBAID, vamos a agregar un tema más que vamos a estar analizando la última clase. Y bien, les decía, el día de hoy estaremos hablando acerca de mujer y religión y vamos a ver qué papel ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia de las religiones. Y bueno, respecto a qué hicimos la clase anterior, nuestra cumpleañera hoy, vamos a dejar este espacio, ¿verdad? Para que lo veamos quizá más tarde o si quiere compartir algo. Hoy está exenta, mi hermana Esther, no se preocupe. Hoy está exenta. Muy bien. Dice así una frase con la que me encantaría iniciar y es del teólogo Juan José Tamayo. Menciona lo siguiente: la religión se lleva muy mal con las mujeres. Mantiene una relación conflictiva a pesar de que ellas han sido siempre su público más fiel y las encargadas de la educación religiosa, debido a su estructura y a su organización patriarcal. Bueno, esto viene de un estudioso donde menciona esto justamente del por qué las mujeres hemos tenido una relación conflictiva con la religión o la religión con nosotras.
siendo que ustedes pueden observar incluso dentro de sus comunidades de fe que en su mayoría están compuestas por mujeres. Y la educación religiosa todavía sigue iniciando en su mayoría en casa con el conocimiento compartido de madre a hijos. Hay sus excepciones también, esa es una realidad. Sin embargo, bueno, vamos a poder darnos cuenta de esto. Permítanme un segundito. ¿Listo? Ok. Bienvenida, hermana Amanda. Paz, buenos días a todas, Dios les bendiga. Buen día, vamos iniciando, querida hermana Amanda. Le comparto que hoy tenemos una cumpleañera en clases, nuestra querida hermana Esther. Que Dios sea bendiciendo su vida, llenándola de felicidad, de amor, mejor dicho, que este día sea súper espectacular y todos los días de su vida. Amén. Muchas gracias, hermana. Le mandamos un abrazo grandototote desde Colombia, lleno del amor de Dios. Muchas gracias. Bendiciones para ti. Gracias, mi hermana. Bien, qué bonita felicitación para nuestra hermana Esther. Y bueno, antes de continuar, hermana Amanda, ¿qué hicimos la clase anterior? Hermana Amanda, ¿está por ahí? Es que pena, estaba hablando en mute. Bueno, la semana pasada estuvimos, me pongo mis gafitas que no veo casi. Estuvimos mirando el tema de, Las sectas. sí, sobre las sectas religiosas. Y estuvimos mirando sobre lo de la luz del mundo, una parte. Pues esta secta tenía unas, ¿cómo le digo? Unas pues, características. A ver, yo no recuerdo muy bien sobre esa secta realmente. Cienciología era una. Yo ya había dejado exenta a mi hermana Esther, pero adelante también mi hermana Esther, adelante. También vimos las religiones de los testigos de Jehová, que son una secta por no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también la de los mormones, que tampoco reconocen porque tienen su propio profeta instituido por ellos y que dicen que es, no sé, como que no sé si justamente los mormones, pero algunos dicen que es que Dios lo ha puesto, ¿no? Para que sea su líder, pero son líderes personales de ellos, profetas que ellos ponen y que los tienen en el lugar de Jesús. Porque a mí me ha hablado uno que no me dio lugar para que hablara yo, sino que solo hablaba él. Dice, ¿por qué usted no acepta a un profeta nuevo, moderno, al que le podamos entender? Bueno, pero no me dejaba hablar, pero yo decía que a Jesús se le entiende y Jesús tiene la autoridad porque es el Hijo de Dios para salvación. Y bueno, eso que es tremendamente lo que vimos, me impactó muchísimo, lo de los mormones. Y bueno, cuando usted, hermana, nos dijo de que hay material para hablar con ellos, y me interesó muchísimo eso, y si fuera posible conseguirlo, no sé si hay que comprarlo, la forma de pago es buena, o sea, fácil de hacer.
Y si usted lo tiene disponible como para enviarlo vía, así como hacemos acá con el material que nos mandan, a mí me gustaría mucho tenerlo. Claro que sí, hermana Esther, no se preocupe. Hoy le va a costar una sonrisa. Con eso es más que suficiente, no se preocupen. Miren, ya el viernes había quedado en enviarles el material y me disculpo por ello. Tuve algo de trabajo en la oficina, y sí fue complicado. Ya para cuando acordé, ya habían dado las 5, la hora de salida, y entendí que en el horario, tanto en Argentina como en Colombia, ya estaban en el día de reposo. Entonces dije, no, ahorita ya no es conveniente. Mejor los dejo descansar en este día de reposo y el fin de semana, y ya a partir del lunes ya les mando el material. Mando hoy tanto la clase pasada como el material que tenga. Y bien comentaban ambas, nuestra hermana Amanda y nuestra hermana Esther, acerca de las características que hay en las sectas, que vemos, por ejemplo, esto donde los líderes tienen una autoridad incuestionable. Algunos de ellos mencionan que son puestos por Dios, y se valen de ello para cometer todo tipo de abusos. Además de que las escrituras las toman a su conveniencia. Incluso algunos tienen adaptaciones, como veíamos en el caso de los Testigos de Jehová, esta traducción del Nuevo Mundo. Hacíamos el comparativo, ¿se acuerdan? De algunos pasajes que ellos modificaron para quitarle esta característica divina a Jesús. Y es una traducción engañosa porque, bueno, está manipulada y no es la palabra de Dios. Entonces esto es interesante, resulta bastante interesante. Y además, pues el hecho de que seamos cuidadosos cuando encontremos estas características que son muy llamativas para las personas, porque el hecho de pertenecer a una secta les hace sentir que son queridos, que son amados, que forman parte de. Y uno de los engaños es que en las sectas aparentemente les van a contestar todas las preguntas que tengan, especialmente aquellas que tengan que ver con el sentido de la vida. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pero de una forma engañosa. Entonces, toda, toda secta tiene un trasfondo, son peligrosas, y además esto nos permite a nosotros como parte, ¿verdad?, de una comunidad de fe, como servidores del Evangelio de nuestro Dios, el estar atentos y el compartir la palabra de Dios, el verdadero Evangelio, para que entonces sí la gente pueda sentirse libre, no atada a una secta, como regularmente se hace, donde cuando alguien desea salir de ella se enfrenta a un sinfín de problemas. Y en algunas vimos que incluso les permiten a los familiares que sigan perteneciendo, aunque ese miembro se haya ido con una salvedad, y es que no vuelvan a tener contacto con la persona que haya sido expulsada, desasociada. Y esto es un tipo de violencia que se ejerce en las sectas. Así que, bueno, estemos atentos y atentas, y vamos a continuar con la clase de este día. Oigan, se me estaba olvidando algo, y es preguntarles cómo llegan el día de hoy. Yo ya andaba con la retroalimentación, pero quiero aprovechar para disculparme porque no les había hecho esta pregunta. Así que, por favor, del 1 al 10, ¿cómo llegan el día de hoy? Muy bien, muy bien. Se puede decir 10. Gracias a Dios. Excelente, Excelente, gracias a Dios. Adelante, mi hermana Amanda. excelente, excelente.
Muy bien. Les hizo bien entonces no hacer las actividades del fin de semana, ¿ya ven? Muy bien. Querida hermana Esme, del 1 al 10, ¿cómo llega el día de hoy? Saludos de paz, mis queridas hermanas. Con 9.5, mi querida hermana. Ando con que la pequeñita se me puso un poquito mal la noche y no pudimos descansar como quisiéramos, pero bendito sea Dios, ahí estamos. Gracias por compartirnos esta necesidad, hermana Esme. Vamos a estar orando por la pequeñita, confiando en que Dios le sane, ¿verdad? En esta situación de enfermedad. Vamos a pedirle a Dios por ella. Nos llevamos esa tarea el día de hoy. Y le tengo una buena noticia, hermana Esme. Hoy tenemos cumpleañera en clase, nuestra querida hermana Esther. Ay, que Dios te bendiga, mi querida Esther. Ahorita vamos al pastel. Sí, gracias. Por la tarde ya está listo para compartir. Listo. Muchas gracias. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Muchas felicidades. Que te Gracias, mejores mi y hermana puedas Perla. descansar. Muy bien, ahora sí, ya bendito sea Dios, pues ya nos preguntamos, ¿verdad?, cómo llegamos a este día. Y vamos a continuar con la clase 9 sobre mujer y religión. Vamos a abordar a la mujer o el papel de la mujer en las primeras religiones. Y es que su figura tenía un rol central debido a la capacidad que tenemos de dar vida, lo que, bueno, vinculaba a la mujer simbólicamente con la fertilidad, la tierra y la continuidad de la existencia. Vamos a ver algunas de las representaciones más significativas de la mujer en las primeras religiones. ¿Por qué eran consideradas las diosas de la fertilidad? En las primeras etapas de la historia humana, las comunidades dependían de la agricultura, la caza y la recolección. La capacidad reproductiva de la mujer era vista como un reflejo de la naturaleza misma, que también era fecundada para dar frutos y garantizar la supervivencia del grupo. Esto se manifestó en la creación de estatuillas que representaban a mujeres con características exageradas relacionadas con la fertilidad, como caderas anchas y senos grandes, enfatizando su capacidad para nutrir y dar vida. Y un ejemplo de esto es la Venus de Willendorf o Willendorf. Y es esta estatuilla que ustedes pueden ver acá de la imagen a su derecha. ¿Qué tiene que ver esta estatuilla? Bueno, déjenme contarles algo bien interesante, y es que fue tallada hace algunos 25,000 años, según mencionan los expertos. Fue descubierta en Austria y es uno de los ejemplos más conocidos de las Venus prehistóricas. Aquí pueden ver, por ejemplo, una representación de cómo se hubiera visto una mujer en aquel tiempo, de acuerdo a los antropólogos. Representa a una mujer de formas redondeadas y exageradas, destacando la fertilidad y la maternidad como aspectos fundamentales de la vida. Estas figuras se encuentran por toda Europa y algunas partes de Asia, lo que indica un culto generalizado a la fertilidad humana. Veamos aquí cómo es que se empieza a tener esta relación entre mujer y fertilidad. ¿Qué tan importante era para aquellos tiempos, para las religiones, y por qué se le consideraba de gran importancia? Ahora vamos a abordar acerca del culto a la Gran Madre y vamos a verlo en religiones de las que ya hemos hablado en las primeras clases. Por ejemplo,
Inanna o Ishtar en Mesopotamia. Aquí vamos a poder encontrar una figurilla acerca de esta diosa sumeria conocida en Babilonia como Ishtar. Era una de las deidades más importantes en la antigua Mesopotamia. Representaba tanto el amor y la fertilidad como la guerra y la justicia. Es un rango amplio, sí, pero cuyos poderes estaban asociados a una complejidad en su rol dentro de aquella sociedad antigua. No solo por ser dadora de vida, sino también por verla como una protectora y destructora cuando era necesario. En Egipto vamos a encontrar a la diosa Isis. Era una diosa central conocida como la Madre Divina, venerada no solo como diosa de la maternidad, sino también como protectora de los muertos y guía espiritual. Su culto se extendió incluso fuera de Egipto. La convirtió en una de las figuras religiosas más influyentes del mundo antiguo. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las deidades en la religión egipcia? Bueno, Isis era una de estas diosas que tenían gran importancia como protectora de los muertos, como diosa de la maternidad, como curadora y espiritual. Y vamos a encontrar también cómo en aquel tiempo las mujeres jugaban un papel muy importante, además de diosas como sacerdotisas. Pero eso vamos a ver más adelante. Y el culto a la Gran Madre también lo vamos a tener presente en Grecia con la diosa griega Demeter, asociada a la agricultura y a las cosechas. Era fundamental en la vida de los griegos. Y hay un mito entre ella y Perséfone que explica el ciclo de las estaciones y refleja la importancia de las deidades femeninas en el entendimiento de los ciclos naturales y la renovación de la vida. ¿Habían escuchado acerca de este mito? Yo no lo había escuchado. ¿No? No. Ok. Bueno, Sí. Tenía. ok. Entonces, se los voy a compartir en un audio, así que ahí va. Nada más déjenme poner este audio un poquito más alto porque estuve batallando un poquito con el video. Ahí va. Ha sido producto del abuso que Deméter sufrió a causa de Zeus. Se dice que el dios, atraído por la belleza de la diosa y cegado por su lujuria, habría ultrajado a la joven doncella a pesar de ser su hermana, dejándola embarazada. Deméter, en cuanto supo que estaba esperando un vástago de su hermano a causa del abuso, decidió alejarse totalmente del Olimpo para así evitar que su criatura sufriera el mismo abuso por los dioses. Así, la desdichada diosa se mudó a Sicilia, muy cerca de la ciudad de Hera, en donde se sintió más libre y segura. Cuando nació su hija, la diosa de la agricultura se alegró tanto que jamás se quiso separar de la niña. Con los años, Perséfone se convirtió en la hija predilecta de Deméter, y la tenía tan protegida por el temor de que los dioses la ultrajaran, que iba con ella a todas partes y jamás la dejaba sola. Perséfone Ok. habría nacido Y además, producto del abuso que Deméter sufrió a causa de griega. El mito de Deméter y Perséfone es una cautivadora narrativa que explica el origen de las estaciones del año. Deméter, la diosa de la agricultura, y su hija Perséfone,
irradiaban belleza y fertilidad. Sin embargo, la tragedia se desató cuando Hades, el dios del inframundo, raptó a Perséfone y la llevó consigo a su reino oscuro. La desesperación de Deméter sumió a la tierra en un invierno perpetuo mientras buscaba a su amada hija. Finalmente, los dioses intervinieron y negociaron la liberación de Perséfone, pero ya había consumido unas semillas de granada, atando su destino a ambos mundos. Así, la mitología explica que durante los meses que Perséfone pasa en el inframundo, la tierra se sume en invierno, y cuando regresa a la superficie, la primavera florece nuevamente. En la antigua mitología. ¿Qué tal? ¿Ya lo habían escuchado acerca de este mito de las estaciones? Así es Yo- como, sí, adelante. No, la verdad, no, pues hay otros muchos, pero este no lo había escuchado. Pues Muy interesante. fíjense, así es como para los griegos, es como el invierno y la primavera, estas estaciones, ¿verdad? Es que cuando Perséfone se encuentra en el inframundo, hay un gran invierno, y cuando ella regresa con su madre, entonces ya vamos a poder hablar de un clima más cálido y vamos a tener esta estación de la primavera. Como en las culturas antiguas, ¿verdad? Esta era una forma de explicar fenómenos naturales, en este caso las estaciones del año. Bueno, continuamos. Se los voy a mandar estos videos también al grupo, así que para que ahí los puedan ver. Estuve batallando un poquito para poder agregar el video, por eso ya no se los pude poner aquí, pero no se preocupen. ¿Qué más vamos a encontrar acerca de la historia de mujer y religión? Bueno, los ritos de fertilidad y maternidad, porque muchos de estos rituales en las primeras religiones estaban diseñados para asegurar la fertilidad de la tierra, de los animales y de las personas. Las mujeres, por su capacidad de dar vida, solían ser participantes activas o símbolos centrales en estos rituales. ¿Cuáles eran? Los rituales agrarios y las mujeres como sacerdotisas. Y aquí vamos a ver algunas de estas figurillas en las que se representaba el papel de la mujer y cuán importante era para la religión, especialmente cuando se llevaban a cabo estos rituales de fertilidad y de maternidad. Fíjense, por ejemplo, en esta figurilla vamos a ver a una mujer en cuclillas, y si pueden ver por esta parte inferior se ve la cabeza de un bebé. Vamos a ver también, por ejemplo, la representación en diferentes culturas. Ya veíamos acerca de esta figura encontrada hace más de 25,000 años, y además no es la única, sino que ustedes pueden ver la representación en diferentes religiones. Ahora bien, ¿qué eran los rituales agrarios? En muchas culturas agrícolas se realizaban unas ceremonias para garantizar que hubiera cosechas abundantes. Estas ceremonias a menudo estaban dirigidas a diosas femeninas y requerían la participación de las mujeres, tanto en ofrendas como en danzas y otros actos simbólicos que representaban el acto de la fertilización. Pero también las mujeres eran empleadas como sacerdotisas. En algunos casos actuaban como sacerdotisas encargadas de mediar entre la comunidad y las divinidades en las sociedades prehistóricas y luego en las primeras ciudades-estado. Estas sacerdotisas tenían roles claves en los rituales de fertilidad y de renovación.
El papel activo de las mujeres en los rituales religiosos era una extensión de su papel en la vida cotidiana, donde eran vistas como intermediarias entre la humanidad y lo divino. Y aquí vemos una representación porque en la cultura egipcia, las mujeres, además de ser diosas, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? O representaban a algunas diosas, también su papel era de gran importancia a través del sacerdocio. Pero ahora vamos a ver qué papel jugaban las mujeres en las religiones étnicas y tribales. ¿Se acuerdan que hablamos de ellas al inicio de esta clase? Bueno, ahora vamos a ver cuál era la función de la mujer dentro de ellas. Y es que en las religiones africanas tradicionales, las mujeres eran vistas como pilares fundamentales de la comunidad, no solo en lo doméstico, sino también en lo espiritual. Participaban en rituales como líderes espirituales y su conexión con la naturaleza y la fertilidad eran elementos esenciales en muchas sociedades africanas. Y aquí vemos una representación de la misma. Así que vamos a ir avanzando, lo vamos a ver en diferentes religiones de las que ya hemos platicado, y estoy haciendo énfasis por si a ustedes les gustaría en el trabajo final tomar alguna de estas religiones específicamente con el papel de la mujer. Vamos a encontrar también que en muchas culturas africanas las mujeres ejercían funciones sacerdotales y de curación. Eran responsables de realizar rituales para asegurar la fertilidad de la tierra y la protección de la comunidad. Aquí es donde empezamos a encontrar a estas llamadas curanderas, conocidas como sanadoras o médicas tradicionales, quienes tenían un papel de gran importancia en la salud física y espiritual de la tribu. ¿Qué utilizaban? Plantas medicinales y rituales ancestrales. Incluso, fíjense que todavía se siguen utilizando de esas plantas hasta el día de hoy. En el caso de las religiones indígenas americanas, encontramos que las mujeres también eran chamanas, porque eran capaces de comunicarse con el mundo espiritual para sanar a los miembros de la tribu y también para protegerlos. Vemos aquí cómo la mujer ya no solamente era importante por esta cuestión de la fertilidad, de relacionarse con la tierra de ese modo, sino que ahora vamos a ver que sus conocimientos adquiridos a través de la experiencia en la herbolaria era una forma en que pudieran ser útiles a su comunidad, siendo sanadoras y además tomando este papel de protectoras a través de los rituales que hacían. También utilizaban las danzas, cantos, las plantas medicinales, y eran importantes porque podían guiar a la comunidad en tiempos de crisis y enfermedad. La relación con la naturaleza. En las culturas indígenas americanas, las mujeres estaban estrechamente vinculadas con la tierra y la naturaleza. Y en muchas tradiciones, además de la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la comunidad, dependían de las ceremonias religiosas que eran dirigidas por mujeres. En tribus como los iroqueses, las mujeres no solo cultivaban la tierra, sino que también ocupaban puestos de liderazgo en el consejo tribal y participaban de las decisiones políticas y religiosas. Un ejemplo es la mujer bisonte blanco en los Lakota. Y déjenme compartirles que hay una profecía bien interesante sobre la mujer bisonte blanco.
¿Habían escuchado acerca de esta profecía? Y además es una profecía que, por cierto, se acaba de cumplir este año. Y voy a dejarles el siguiente audio. Hablemos de la profecía La mujer búfalo blanco. Un búfalo blanco acaba de nacer en Kansas el 25 de abril del 2024. Para aquellos que no conocen la profecía de la mujer búfalo blanco, es una profecía que mezcla dos culturas, la cultura lakota y la cultura sioux, y de otros pueblos también como los comanches y los navajos y otros más, que ven esto como una señal de bienaventuranza para el mundo y para la humanidad. La Asociación Nacional del Bisonte afirma que el nacimiento de un búfalo blanco es una excepción con una probabilidad de 1 en 10 millones. Pero, ¿qué dice esta profecía y quién es esta mujer búfalo blanco? Hace mucho tiempo, algunos dicen que aproximadamente 2000 años, los lakotas estaban viviendo en una situación de mucha crisis, donde ya no había animales para alimentar a su pueblo, donde las condiciones de la tierra estaban cada vez más agrestes y comenzaban a sufrir y a preocuparse por el futuro de la tribu. Entonces enviaron a 2 jóvenes a caminar hacia el horizonte para encontrar una señal o poder encontrar algo que pudiera alimentar al pueblo. Fue así cuando estos 2 jóvenes, al estar caminando hacia el horizonte, a lo lejos vieron algo que se acercaba hacia ellos, pero de forma como si estuviera levitando. Y entre más se acercaba, se dieron cuenta que era una mujer que estaba como flotando, y a su lado derecho estaba un búfalo blanco. Estaban ante la presencia de un huacán, un espíritu sagrado. Uno de los jóvenes, cegado por sus pasiones mundanas, intentó tocar a la mujer, a una mujer sagrada, y en ese momento cayó un rayo y lo incineró. ¿Qué les parece? Esta profecía de la mujer búfalo blanco o bisonte blanco, y que por cierto se acaba de cumplir con el nacimiento de un búfalo blanco, según los Lakota, los Sioux y otros pueblos nativos americanos, representa un nuevo periodo para, no solamente para ellos, sino para el resto de la humanidad, un periodo de bienestar, de plenitud, y esto precisamente con la relación que hay entre aquella mujer mística que se les presentó y el nacimiento del búfalo blanco. Bueno, ahora vamos a las religiones tribales asiáticas, especialmente en Siberia, Mongolia y otras regiones del norte de Asia. El chamanismo ha sido una práctica religiosa central. Tanto mujeres como hombres tenían la capacidad de convertirse en chamanes, siendo intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Por ejemplo, vamos a ver que había chamanas en Siberia. En las tribus siberianas, las mujeres podían actuar como chamanas, desempeñando un papel crucial en rituales de sanación, protección y comunicación con los espíritus. A menudo entraban en trance para obtener sabiduría o para curar a los enfermos, y su autoridad espiritual era ampliamente reconocida dentro de la tribu. Y en cuestión de las religiones del sudeste asiático, en algunas culturas tribales, las mujeres también tenían roles importantes en los rituales religiosos y las prácticas chamánicas. En muchas de estas sociedades, las mujeres chamanas eran respetadas por su capacidad para sanar, interpretar sueños y proteger a la comunidad de las fuerzas espirituales dañinas. Fíjense cómo, estando en diferentes lugares, las mujeres tenían en común que, además de tener estas prácticas para sanar a la comunidad a través de la herbolaria y de entrar en estos trances
en algunos casos, como por ejemplo en estas religiones, el poder que tenían era de tal magnitud que se les consideraba protectoras de la comunidad. Estando en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿cómo tienen este común denominador? Y a mí aquí me gustaría hacer un paréntesis y preguntar, ¿estamos siendo en nuestra comunidad mujeres que protejamos a quienes están con nosotros o incluso nuestra familia? ¿Somos mujeres que les protegemos de todo lo que ofrece el ruido y el mundo exterior? Bueno, fíjense que eso lo estaba reflexionando cuando estaba viendo acerca de este tema, el papel tan importante que han desempeñado las mujeres en diferentes religiones o a lo largo de la historia de la religión, desde, lo podemos ver en las culturas tribales, en las religiones étnicas, en las religiones africanas, siendo fundamental la relación que tenían tanto con la naturaleza como con el liderazgo dentro de cada una de estas religiones. Bueno, ahora vamos al tercer punto. ¿Cuál es el papel de la mujer en la Edad Media? Específicamente nos vamos a centrar en las religiones monoteístas, es decir, vamos a ver qué tan importante era la mujer para el cristianismo, el islam y el judaísmo durante esta época, durante la Edad Media, porque de acuerdo a los textos sagrados de estas religiones, a las interpretaciones teológicas y a las realidades sociales, la mujer se fue moldeando para poder caber en cada una de ellas. Y es que en las religiones monoteístas, aquí es donde empieza a haber restricciones para las mujeres, pero también se pudieron encontrar formas en donde podían destacar y ejercer una influencia positiva en cada una de estas tradiciones. La mujer en el judaísmo es vista como una figura central en la vida familiar y espiritual, pero ha enfrentado restricciones históricamente dentro de esta religión, porque su participación no es tanto de manera pública, sino de manera privada. Si bien se le reconoce que tiene importancia como guardiana de la fe, porque está encargada de preservar las tradiciones religiosas, lo hace a nivel doméstico. Es decir, aquí es cuando la mujer ya no tiene una gran participación dentro de la comunidad a nivel público, sino que su influencia la ejerce en lo privado, es decir, con su familia. Aquí ya empezamos a ver cómo el papel de la mujer se va transformando y que además vamos a ver que el hogar es visto como el centro espiritual, porque según la ley judía, la halajá, la principal responsabilidad de la mujer es cuidar del hogar y criar a los hijos en la fe judía. Las mujeres son responsables de asegurar que las festividades religiosas como el Shabbat y las leyes de pureza se observen correctamente. En cuanto a los derechos y restricciones, la halajá otorga a las mujeres ciertos derechos legales como la capacidad de poseer propiedad y tomar decisiones relacionadas con el hogar. Sin embargo, también enfrenta restricciones particularmente en lo que respecta a la participación en la vida religiosa pública. Ya les decía, en el caso de la mujer a nivel público, pues ya no tiene una gran influencia, porque no podía ser parte del
quórum necesario para el servicio religioso. En este solamente participaban los hombres. Y se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Lidia, cuando estaba junto con unas mujeres a orillas de un río, ¿verdad? Es donde se reunían porque pues necesitaban de este quórum donde pudieran estar los varones. Teniendo ese quórum, entonces sí ya se podía establecer una comunidad donde se pudieran realizar los estudios. ¿Qué más vamos a ver ahora en el cristianismo? Desde sus orígenes ha valorado a las mujeres como compañeras en la fe y ejemplos de devoción. Pero también limitó su participación en los roles de liderazgo religioso. Sin embargo, a lo largo de la historia cristiana, muchas mujeres lograron influir profundamente en la espiritualidad y el desarrollo teológico del cristianismo. Recuerden que estamos hablando en la etapa de la Edad Media. Y aquí vamos a encontrar el modelo de María. La figura de María es central en el cristianismo, especialmente en el catolicismo. Como madre de Jesús, María es vista como un modelo de pureza, obediencia y maternidad, lo que ha influido en la visión de la feminidad en la Iglesia. Las mujeres cristianas medievales a menudo fueron animadas a seguir este modelo de devoción y servicio a la familia. Mujeres en los primeros tiempos del cristianismo, bueno, desempeñaron roles importantes en las comunidades cristianas como diaconisas y colaboradoras de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos a Febe, una diaconisa mencionada por Pablo en sus cartas, y a Priscila, que trabajó como misionera y maestra. Sin embargo, con el tiempo, la jerarquía eclesiástica formal excluyó a las mujeres de los puestos de liderazgo. Vamos a ver acerca de estas restricciones de liderazgo en el cristianismo. A pesar de la influencia espiritual que algunas mujeres lograron en la Edad Media y más allá, la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones cristianas han prohibido históricamente que las mujeres accedan, por ejemplo, al sacerdocio. Esta exclusión refuerza la idea de que los roles de liderazgo espiritual estaban reservados para los hombres, limitando el papel de las mujeres a esferas privadas o solamente a que se dediquen al servicio. ¿Les suena? Bueno, ahora vamos a ver el papel de la mujer en el Islam. Les preguntaba si les suena, porque estamos en el año 2024. ¿A cuántas mujeres en el sacerdocio de la Iglesia Católica conocen? No, no hay. Pues no conozco. Yo en México no conozco. Y uno pudiera pensar, bueno, pero han pasado tantos siglos y aún así todavía se siguen teniendo estas restricciones. Y hablo en el caso del catolicismo. Ahora vamos a ver el caso de la mujer en el Islam. Estamos hablando del periodo de la Edad Media, pero vamos a ir descubriendo cómo es que todavía permanecen algunas de estas restricciones para la mujer en la religión en nuestra actualidad. El Corán y los derechos de la mujer. Si bien el Corán le otorga a las mujeres derechos en áreas como el matrimonio, la propiedad y la herencia, los cuales eran notables en comparación con las prácticas preislámicas, déjenme decirles que la interpretación de estos derechos ha variado a lo largo de la historia islámica y en muchas sociedades musulmanas, porque las mujeres han enfrentado restricciones significativas en su participación pública y también
en la religiosa. ¿Por qué es esto? Bueno, veamos, por ejemplo, en la educación y erudición. Aunque las mujeres musulmanas no podían liberar servicios religiosos, muchas desempeñaron un papel importante como eruditas y maestras. Mujeres como Aisha, la esposa del profeta Mahoma, es recordada no solo como una figura clave en los relatos de la vida del profeta, sino también como una importante autoridad en la enseñanza del hadith, es decir, de los dichos del profeta. Y aquí vemos una representación de Aisha. Las mujeres en el sufismo, una rama mística del Islam que ofreció un espacio donde algunas mujeres podían alcanzar un estatus espiritual significativo. Por ejemplo, tenemos a Rabi al-Adawiya, una de las figuras más importantes en el sufismo, conocida por haber introducido la idea del amor desinteresado a su Dios. Las enseñanzas y el ejemplo de vida devocional de esta mujer la colocaron como una de las primeras mujeres en el Islam en ser reverenciada por su santidad. Hasta aquí dejamos en el caso de las religiones monoteístas durante la Edad Media. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar respecto a las religiones universales y modernas? Hasta aquí vamos bien, queridas hermanas, querido hermano Mario, ¿vamos bien? Sé que es de pronto mucha información, pero no se preocupen. Recuerden que si hay algún tema de aquí que les llame la atención, pueden con toda confianza irlo desarrollando para su trabajo final, del cual les recuerdo, la fecha límite de entrega es el 20 de septiembre. Muy bien, todavía nos quedan 11 días para realizar este trabajo. Permítanme un segundo. Muy bien, y continuamos. La mujer en las religiones universales modernas. Aquí está. Bueno, aquí vamos a encontrar que representan una dinámica más diversa en cuanto al rol y al estatus que tienen. Las religiones modernas y los nuevos movimientos religiosos contemporáneos, si bien han reflejado cambios sociales y culturales, a la mujer se le comienzan a otorgar nuevas oportunidades de participación. A veces pudieran ser más igualitarias que en las religiones tradicionales. Y vamos a ver por qué. Acceso a la vida monástica en el caso del budismo. Vamos a hablar qué papel tiene la mujer en el budismo. Y es que desde sus inicios podían tomar los votos monásticos y convertirse en bhikkhunis, es decir, en monjas, aunque enfrentaban reglas más estrictas que los monjes, podían acceder a la vida espiritual y dedicarse al estudio del Dharma y la meditación. La primera comunidad de monjas budistas fue establecida por Mahaprajati Gotami, la tía de Buda, quien convenció a Buda de permitir a las mujeres unirse a la Sangha. Y aquí vemos a un grupo de mujeres que de igual forma que los hombres tienen esta vestimenta en color rojo, en color escarlata, pero además, ¿ya vieron la característica? Igual que los monjes,
también se afeitan la cabeza. Aquí no hay distinción en el caso de las bhikkhunis. En el budismo tibetano, algunas mujeres han alcanzado altos grados de reconocimiento espiritual. Las dakini, figuras femeninas que representan la sabiduría en las prácticas tántricas, son reverenciadas como seres que poseen un gran poder espiritual. En los últimos años, figuras como Jetsunma Tenzin Palmo han trabajado para mejorar el acceso a las mujeres a la enseñanza y a una práctica espiritual avanzada. Les voy a presentar justo a esta figura, Jetsunma Tenzin Palmo, para que escuchen cuáles son algunas de las características que tienen las mujeres dentro del budismo. Traditionally, women didn't have much of a role in Buddhism. The books were all written by the boys, especially monks, for other monks. So therefore, the general view of the feminine was, on the whole, rather misogynic, because, you know, women was the forbidden other who was out there waiting to pounce on good innocent little monks, you know. So it has a rather negative view of women, mostly on the whole, which was very hard in that society for women to really become educated and to get deeper teachings and to really accomplish. I mean, with some exceptions. But nowadays, of course, all that's changed very much. I mean, lay women are going to, you know, schools along with the boys, and they're going to college and they're becoming highly educated. And now nuns, likewise, are becoming very educated. This year, there will be the first crop of Geshe Na, like doctors of divinity, with their certificates offered by His Holiness Dalai Lama. Fíjense cómo las mujeres de estar relegadas también en el budismo, aunque podrían tener una participación hoy día, incluso pueden llegar hasta estos altos niveles y tener prácticas espirituales avanzadas como lo han tenido los hombres. En el caso de las dakini, estas figuras femeninas que son relevantes dentro del budismo, son un grupo que cada vez llama más la atención para las mujeres y además no tiene estas restricciones como en algunas otras ramas. Recordemos que en el budismo, como en otras religiones, también hay diferentes ramas y corrientes. Sin embargo, sí hay más apertura para la mujer, aunque esto obviamente ha sido con el transcurso de los años. No siempre fue así. Y en el caso del hinduismo, bueno, este presenta una rica diversidad en el tratamiento con las mujeres, con variaciones significativas según las tradiciones y las prácticas de cada región. Vamos a encontrarlas en las diosas y en la mitología. En el hinduismo, las diosas ocupan un lugar prominente en la devoción y la mitología. Por ejemplo, Durga, Lakshmi, Sarasvati y Kali son figuras de poder, riqueza, sabiduría y destrucción, respectivamente. Estas diosas representan diferentes aspectos de lo femenino, desde la ferocidad hasta la maternidad. Y son objeto, por supuesto, de estudio y para conocimiento, especialmente de quienes practican el hinduismo. Veamos ahora los roles tradicionales y las limitaciones para la mujer en esta religión. Aunque las mujeres son veneradas como figuras divinas, en la práctica han estado sujetas a roles tradicionales que las limitan a la vida doméstica y familiar. En el antiguo texto hindú, el
Manusmriti, las leyes de Manu, establece reglas que dictan el lugar de las mujeres en la sociedad, muchas veces subordinadas a los hombres, aunque también se les reconoce como protectoras del Dharma familiar. Esta última parte, ¿recuerdan que ya lo hemos escuchado? Ya lo vimos desde las primeras religiones, cómo a la mujer se le constituye como una protectora, tanto en la comunidad como en lo familiar. Pongan atención y especial cuidado en esto porque en cuanto a los movimientos de reforma que se llevaron a cabo en el hinduismo en los siglos XIX y XX, varios movimientos de reforma hindúes trabajaron para mejorar la situación de las mujeres. Líderes como Ramakrishna, Paramahamsa y Swami Vivekananda promovieron una visión de la mujer como una divinidad encarnada y lucharon contra las prácticas como el sati, la autoinmolación de las viudas. Actualmente, el hinduismo moderno sigue enfrentando tensiones entre sus aspectos tradicionales y las demandas de igualdad de género. Y vamos a ver más adelante que no es la única religión que se ha enfrentado a estos movimientos de reforma donde se está pidiendo, por no decir exigiendo, una mayor participación de la mujer, dejando o complementando los roles tradicionales que de por sí ya venía realizando, pero sí pidiendo una igualdad de género. Con el surgimiento de nuevos movimientos religiosos en los siglos XIX y XX, las mujeres encontraron espacios donde podían ocupar roles de liderazgo, lo que a menudo estaba limitado en las religiones tradicionales. Y ya lo vimos, ¿verdad? Especialmente en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Algunas de estas religiones han promovido la igualdad de género, mientras que otras han replicado lo que se consideran estructuras patriarcales. ¿Habían escuchado acerca de las mujeres en el espiritismo y en la teosofía? ¿No? Bueno, hoy les voy a presentar cómo estos nuevos movimientos religiosos le dieron un papel de gran importancia a la mujer y por qué comenzaron a ser, digamos, atrayentes para las mujeres, especialmente a mediados del siglo XIX. Fíjense, por ejemplo, surge el espiritismo en Estados Unidos en este tiempo y una de las características distintivas fue la gran participación de las mujeres en posiciones de influencia. Para una época en la que la mujer todavía no tenía una gran participación o tenía muy poca dentro de la sociedad, claro que comenzó a llamarles la atención que dentro del espiritismo tuvieran puestos de liderazgo. Este movimiento se centraba en la creencia de la comunicación con los espíritus de los fallecidos y las mujeres encontraron en él un espacio donde podían ejercer su poder espiritual de una forma sin precedentes. Por ejemplo, tenemos el caso de las hermanas Fox. El movimiento espiritista cobró notoriedad en 1848 con las hermanas Fox. Vemos a su madre, Margaret, y las hijas Lea y Catherine, quienes afirmaron haber contactado a los espíritus mediante golpes o raps. Las hermanas se convirtieron en figuras icónicas dentro del espiritismo y su caso fue uno de los primeros en establecer a las mujeres como, escuchen bien, intermediarias en la comunicación con el más allá.
Este evento marcó el comienzo de la aceptación de las mujeres como mediums. Y este video sí se los dejo porque este sí lo pude agregar. Ahí va. El 31 de marzo de 1848 nacía el espiritismo moderno. Todo comenzó en Hydesville, un pequeño pueblecito al norte del estado de Nueva York. En una humilde granja cercana al pueblo vivían 4 miembros de la familia Fox, el matrimonio John y Margaret y sus 2 hijas más pequeñas, Maggie y Katie. El hogar de los Fox era una sencilla casa de madera de 2 plantas. La familia hacía su vida en la habitación de abajo, mientras que el piso superior era el dormitorio, amueblado con 2 camas. Y era allí donde, desde principios de diciembre de 1847, se escuchaban unos extraños ruidos cada vez que las pequeñas se metían en la cama. Pero el 31 de marzo todo cambió. Esa tarde, Katie gritó en el dormitorio: «Oye tú, Spritfoot, haz lo que yo haga». Dando palmadas, la niña decía: «Vamos a ver cuenta. 1, 2, 3». Y los extraños golpes sonaron 1, 2, 3 veces. La madre, entre asombrada y asustada, interpeló a los ruidos. ¿Eres acaso un espíritu? Si es así, da 3 golpes. Al momento, se escucharon 3 golpes fuertes y claros. Acababa de nacer el espiritismo moderno. ¿Ya habían escuchado acerca de las hermanas Fox? Bueno, ellas fueron las iniciadoras del espiritismo moderno y cómo fue ganando notoriedad este movimiento porque a las mujeres les resultó atrayente el hecho de que pudieran tener una participación, pero que además fueran reconocidas en la sociedad, porque ahora ellas eran las intermediarias entre los espíritus de las personas que habían fallecido para poder darles mensajes a sus seres queridos en el mundo de los vivos, digámoslo así. Y fue una práctica que, por supuesto, ganó un gran número de seguidores, pero pues sabemos que esto va en contra de nuestras creencias. ¿Cuáles eran los derechos de las mujeres en el espiritismo? Aparte del rol que tenían, las mujeres en el movimiento espiritista se convirtieron en defensoras del feminismo y de los derechos civiles. El espiritismo, con su énfasis en la igualdad espiritual de todos los seres, se alineaba con las causas progresistas del momento. Activistas como Victoria Woodhull, quien fue la primera mujer en postularse para la presidencia de Estados Unidos, combinó su trabajo de espiritista con el activismo a favor de los derechos de las mujeres, lo que subrayó la conexión entre el espiritismo y las luchas por la igualdad de género. Y aquí vemos si esta es la foto, una fotografía de Victoria Woodhull, quien fue la primera mujer que se postuló para la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto fue una mujer importante en su época por el trabajo que ella había estado generando dentro del espiritismo y la influencia que comenzó a tener no solamente con las mujeres, sino también con hombres dentro de su comunidad. Ahora, ¿cuál fue el papel de las mujeres en la teosofía? La teosofía, fundada en 1875 por Elena Petrovna Blavatsky, ofreció una visión espiritual muy amplia basada en la idea de una verdad universal subyacente a todas las religiones. La teosofía promovía la búsqueda del conocimiento esotérico y la espiritualidad universal, y desde su origen, las mujeres ocuparon un papel central en su liderazgo y desarrollo. Elena Blavatsky, cuyo nombre completo era Elena Petrovna Blavatsky, fue una influyente escritora, filósofa y teósofa del siglo XIX. Nació el 12 de agosto de 1831 en Ekaterinoslav, Imperio Ruso, ahora Dnipro, Ucrania, y falleció el 8 de mayo de 1891 en Londres, Inglaterra. Blavatsky es conocida principalmente por ser la cofundadora del movimiento teosófico y por su trabajo en la promoción de las enseñanzas esotéricas y filosóficas. Su obra más destacada es La Doctrina Secreta,
publicada en 1888, donde aborda una amplia gama de temas relacionados con la filosofía, la religión, la mitología, la ciencia y la cosmogonía. A lo largo de su vida, Blavatsky viajó extensamente y fundó la Sociedad Teosófica en 1875, junto con Henry Steele Olcott y William Quan Judge. Bueno, esta fue una mujer de gran influencia en el movimiento de la teosofía. Elena ¿Qué más vamos a encontrar? La participación femenina y liberación espiritual, porque la teosofía promovía la igualdad entre los géneros a nivel espiritual, lo que abrió las puertas para que las mujeres ocuparan roles importantes dentro de la estructura de su organización. Además, se alentaba a las mujeres para buscar el conocimiento esotérico y para participar en la vida pública y espiritual, lo que contrastaba con las restricciones impuestas en otras religiones tradicionales. Defendía la noción de que la verdadera espiritualidad, escuchen bien, no hacía distinciones de género. Y hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy porque en la siguiente vamos a abordar la última parte acerca de mujer y religión, además de que vamos a verlo ya de manera contemporánea. Y vamos a ver también la última parte sobre algunos dilemas entre ciencia y religión y por supuesto el tema que me pidieron sobre se me fue ahorita la palabra. Recuérdenme sobre qué fue. Los masones. Sí, la masonería. Discúlpenme. Son las 7:50 de la mañana y a veces siento como que voy algo lenta, pero muy bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cuándo se puede empezar a ver las condiciones del trabajo final? Ah, perfecto. Ok. Creo que tengo por aquí. Déjenme, permítanme un momentito para poder compartírselos. Bueno, se los voy a leer, pero también se los voy a enviar. Ahorita está fallándome un poquito la computadora, por eso no pude agregar los videos, dos de esos videos, pero de igual manera, déjenme nada más llegar a mi trabajo y de ahí se los voy a enviar. Bueno, primero, el video que ustedes van a realizar es sobre alguna de las religiones que haya llamado su atención. Ya hemos visto, por ejemplo, diferentes religiones, empezando desde las étnicas hasta las universales, y llegamos también, por ejemplo, si ustedes desean tomar alguna de las ramas dentro de cada una de ellas, también es válido para poder desarrollarlo. El video que van a realizar es de máximo 30 minutos de su exposición. ¿Y qué se necesita? Bueno, que al momento de realizar esta investigación
puedan hacerlo ya sea de manera individual o por equipo. En el caso de que se realice por equipo, se requiere que participen todos los miembros del equipo. Pueden hacerlo ya sea a través de grabar o hacer una grabación en Zoom. Si quieren ayudarse de diapositivas para el momento de la grabación de su exposición, también pueden hacerlo, pueden utilizar videos. Esto también es válido. El tiempo máximo es de 30 minutos y un mínimo de 20, ¿sale? Entre 20 y 30, ya mínimo de 20, pero si consideran que quizás se van a llevar un poco más de tiempo, también pueden hacerlo sin ningún problema. Se requiere que puedan llevar a cabo este video y además subirlo. Tengo entendido que se utiliza una plataforma en el seminario. En caso de que ustedes tengan una cuenta en YouTube, pueden subirlo también, o bien déjenme platicar con el director para ver si lo puede subir directo también al YouTube y ustedes puedan compartir ahí sus trabajos. Básicamente, pues se requiere que ustedes puedan investigar alguna de las religiones que más haya llamado su atención, compartir por qué eligieron ese tema, qué les resulta interesante de esa religión y una propuesta, que hagan una propuesta sobre algo que hayan aprendido de esa religión y que podamos destacar o relacionar a nuestra comunidad de fe, ¿sí? Algo que haya sido útil. Por ejemplo, a mí, vamos a suponer, me llamó la atención el tema de mujer y religión. Y algo que me gustaría destacar es que hoy día las mujeres tienen una mayor participación porque a lo largo de la historia han sido relevantes en el caso de ser protectoras dentro de la comunidad, vamos a suponer, ¿no? Puede ser. Pero sí es importante que seamos cuidadosos al momento de exponer porque vamos a encontrar cosas que a lo mejor no van con lo que nosotros creemos, pero no por eso vamos a ridiculizarlos, ¿de acuerdo? Desde el inicio de esta materia les dije que íbamos a observar con otros lentes. Íbamos a hacerlo desde el respeto, con mucho cuidado, porque hablar de religión es un tema sensible. Y además, bueno, nosotros lo hacemos desde una postura, porque somos parte de una religión, tenemos ya un dogma establecido, ciertas costumbres también. Entonces, si además de eso ustedes dicen, bueno, a lo mejor me voy a ir por una religión étnica, en el caso de los alumnos de la generación pasada, fíjense que hubo algo bien interesante y ustedes incluso lo pueden ver en la página del CEBAID con la primera generación. Hubo 3 de sus compañeras que fueron más allá, que se adentraron a ir a una comunidad donde una de estas religiones étnicas todavía prevalece en el caso de una región ahí en Argentina y pudieron compartir y conocer de viva voz acerca de esta religión. Y fue bien interesante porque además de la entrevista, pues presentaron cómo se vive ahí en la comunidad. Fue una experiencia muy grata para ella que fueron, pero también para nosotros quienes lo escuchamos. Y pueden ver el video, está ahí en el canal de YouTube del CEBAID. Pero como ustedes consideren, si ustedes dicen, bueno, a lo mejor lo mío va a ser solamente la exposición, adelante. Tienen esta libertad
de realizarlo como consideren. Sé que todavía tenemos 11 días para llevarlo a cabo, así que si está en sus posibilidades, el hacerlo de manera individual o bien en grupo o en equipo, pueden hacerlo. También hubo alumnas en la generación pasada, alumnos que desde diferentes países pudieron unirse y presentar Está en ¿Tiene silencio. cerrado el micrófono? Oigan, yo hablé y nada que me escuchaba. Qué pena, una disculpa. Se fue el internet aquí en casa. Alcanzo a conectarme ahorita con los datos y ya no escucharon lo último que estaba diciendo, pero no se preocupen. Les voy a mandar estas indicaciones hoy mismo también. Les digo que entre el internet y mi computadora hoy no ayudaron para esta clase, pero pierdan cuidado. Lo van a tener ahí en el grupo, así que nada más permítanme llegar al trabajo y desde ahí se los voy a enviar para que no tengamos problemas de nuevo con la conexión. Y bueno, ha sido todo por la clase del día de hoy. Ha sido un gusto estar en esta mañana con ustedes. Nuevamente, felicidades a nuestra cumpleañera del día de hoy, a nuestra querida hermana Esther. Que la pase muy bonito, que coma mucho pastel, a nuestra salud y sobre todo que se deje apapachar por su familia, querida hermana Esther. Gracias. Recibo un abrazo con mucho cariño y también para todos desde acá, desde Monterrey, México. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Y ya con esto culminaríamos la clase número 10 de nuevos movimientos religiosos. En caso de que hubiera alguna modificación, también les estaría avisando con tiempo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Pasa voz. Bendiciones, paz a Dios, todas. felicidades, Esther. Que siga cumpliendo muchos